Buen día, jóvenes, bienvenidos a un nuevo video de Química 2. El tema que trataremos, fórmula empírica. ¿Qué es la fórmula empírica? Es la mínima relación que hay entre los átomos de un compuesto, como por ejemplo C2H5. Los pasos que vamos a seguir para calcular la fórmula empírica son los siguientes. Número 1. Convertir el porcentaje a gramos. Recordemos que en el tema composición porcentual ustedes aprendieron que para saber que estamos refiriéndonos a un porcentaje masa, la sumatoria de esos porcentajes nos debe de dar igual a 100. Paso número 2. Convertir de gramos a mol. En el tema número de Avogadro se utilizaron diferentes factores. Uno de ellos era un mol igual a la masa molar o masa molecular, que es el que nosotros estaremos utilizando en este tema. Y paso número 3, identificar el número menor y dividir entre cada cantidad para obtener un número entero. Ese número entero me estaría indicando cuál es el subíndice que va a acompañar a cada elemento en la fórmula. Veamos un ejemplo. El butirato de etilo es el responsable del olor característico de la piña. Este contiene 62.07% de carbono, 10.34% de hidrógeno y 27.59% de oxígeno. Determine su fórmula empírica. Recordemos que el paso número 1 es convertir los porcentajes a gramos de cada uno de los elementos. En este caso tenemos carbono 62.07%, hidrógeno 10.34% y oxígeno 27.59%, que es lo que nos da el ejercicio. Recordemos también que en el tema composición porcentual aprendimos que para referirnos a porcentaje en gramos, la sumatoria nos debía de dar a 100%. Si yo hago esta operación en mi calculadora, la sumatoria de cada uno de estos porcentajes me va a dar a 100%. ¿Qué significa esto? Que el porcentaje está referido a la masa en gramos. Por lo tanto, carbono serían 62.07 gramos, hidrógeno 10.34 gramos y oxígeno 27.59 gramos. Paso número 2. Recordemos que en el paso número 2 voy a convertir los gramos de cada elemento que nos dan en el ejercicio a mol. Para ello vamos a utilizar los factores molares aprendidos en el tema número de Avogadro. ¿Qué factor me conviene utilizar en este caso? Un mol igual a la masa molar expresada en gramos. Recordemos también que para poder eliminar unidades es necesario que éstas queden opuestas, una en el numerador y otra en el denominador. Por lo tanto, ¿quién quedaría en el numerador? El mol. Y en el denominador nos quedarían los gramos. ¿De dónde voy a obtener esos gramos? De la tabla periódica. Voy a buscar la masa de cada uno de los elementos que participa. En este caso, el carbono tiene una masa de 12.011. Recordemos que nosotros lo estamos trabajando como un número entero, por lo tanto voy a eliminar 110. Redondeado, por lo tanto, me quedaría 12 gramos. ¿Qué puedo eliminar aquí? Gramos con gramos. Matemáticamente recordemos, ¿verdad? Se nos ha enseñado que todo lo que esté en el numerador se multiplica y lo que esté en el denominador divide. Por lo tanto, si yo hago mi operación matemática, diríamos 62.07 por 1 entre 12. Haciendo esta operación en la calculadora nos queda 5.17 mol. De la misma manera voy a proceder para el hidrógeno y para el oxígeno. ¿Qué me quedaría entonces para el hidrógeno? ¿Cuántos gramos de hidrógeno tengo? 10.34 gramos. ¿Quién dijimos iba a ir en el numerador? El mol. ¿Quién dijimos iba a ir en el denominador? Los gramos que los obtenemos de la tabla periódica. En este caso, la masa del hidrógeno, 1.0079. Redondeado nos quedaría 1 gramo. ¿Qué puedo eliminar? Gramos con gramos. ¿Cómo dijimos íbamos a trabajar matemáticamente? Todo lo que está en el numerador
multiplica y lo que está en el denominador divide, por lo tanto 10.34 por 1 entre 1. Al hacer esa operación en la calculadora obtenemos 10.34 mol. Y finalmente el oxígeno. ¿Cuántos gramos de oxígeno tengo? 27.59 gramos. ¿Quién dijimos va a ir en el numerador? 1 mol. Y en el denominador, la masa de nuestro elemento, que la encontramos en la tabla periódica. Si buscamos el oxígeno es 15.999. ¿A quiénes elimino? 9, 9, 9. Último número eliminado, el 9. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con 15? Le vamos a sumar 1 y nos quedarían 16 gramos. ¿Qué puedo eliminar? Gramos con gramos. Procedemos a nuestra operación matemática. ¿Cómo vamos a multiplicar 27.59 por 1 entre 16? Y eso nos va a dar 1.72. En el paso número 3, recordemos que debemos de seleccionar la cantidad menor de las obtenidas. En este caso obtuvimos 5.17, 10.34 y 1.72. ¿Quién sería la cantidad menor? 1.72 mol, ¿verdad? Le encerramos en un cuadrito para saber qué es la cantidad que me va a servir como divisor de cada uno de los elementos. Por lo tanto, carbono, ¿qué me quedaría? Carbono sería igual 5.17 mol entre 1.72 mol. ¿Qué puedo eliminar? Mol con mol. Hago la división y me quedaría 2, ¿verdad? ¿Qué dividí? 5.17 entre 1.72. Trabajamos de igual manera para hidrógeno y para oxígeno. Hidrógeno, ¿qué resultado obtuvimos? 10.34 mol. Vamos a dividir entre quién? Entre la cantidad menor, que es la que tenemos encerrada, que es 1.72. ¿Qué puedo eliminar? Mol con mol. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a dividir 10.34 entre 1.72. Y esto le va a dar igual a 6. Y finalmente oxígeno, que sería igual la cantidad obtenida, 1.72 entre 1.72, que elimino mol con mol. 1.72 entre 1.72 me va a dar igual a 1. Estos números que acabamos de obtener me van a servir de subíndice para cada elemento. Y esa sería la fórmula empírica. Por lo tanto, carbono 2, hidrógeno 6 y oxígeno 1. Recordemos que el subíndice 1 lo podemos omitir. Veamos otro ejemplo. Ejemplo número 2. El ácido ascórbico vitamina C contiene 40.92% de carbono, 4.58% de hidrógeno y 54.40% de oxígeno. Determine la fórmula empírica del ácido ascórbico. Paso número 1. Vamos a escribir el porcentaje de cada elemento. Carbono 40.92%. Hidrógeno 4.58 y oxígeno 54.40. ¿Qué debo de hacer? Sumar para ver si me da a 100. Ustedes hacen esta operación en su calculadora para comprobar que lo que yo aquí estoy escribiendo es correcto. Como me da a 100, eso significa que los gramos van a ser la misma cantidad. 40.92 de carbono, 4.58 de hidrógeno y 54.40 de oxígeno, pero esta vez ya expresado en gramos. Paso número 2 va a ser convertir esos gramos a mol. ¿Qué factor estamos utilizando? Recordemos que el factor es 1 mol igual a la masa molar que la obtenemos de la tabla periódica. Entonces, carbono, ¿cuántos gramos tenemos? 40.92 gramos. ¿Quién dijimos que iba a ir de este factor en el numerador? Dijimos que iba a ir 1 mol. La masa del carbono, que serían
12 gramos ya redondeado. ¿Qué eliminamos? Gramos con gramos. Vamos a multiplicar 40.92 por 1 entre 12 y eso me va a dar 3.41 mol. Trabajamos ahora ¿qué elemento? Hidrógeno. ¿Cuántos gramos de hidrógeno tengo? 4.58 gramos. ¿Quién va a ir en el numerador? 1 mol. ¿Quién va a ir en el denominador? La masa del hidrógeno, que aquí la tenemos y es de 1 gramo ya redondeada. ¿Qué eliminamos? Gramos con gramos. Al hacer la operación me va a quedar como resultado 4.58 mol. Recordemos que ese resultado lo obtuve de multiplicar 4.58 por 1 entre 1. Y finalmente el oxígeno. ¿Cuántos gramos de oxígeno tengo? 54.40 gramos. ¿Quién va a ir en el numerador? 1 mol. ¿Quién va a ir en el denominador? La masa del oxígeno, que es redondeada sería 16. ¿A quién eliminamos? Gramos con gramos. Ahora voy a multiplicar 54.40 por 1 y lo voy a dividir entre 16. Esto me quedaría 3.40 mol. En el paso número 3, ¿qué necesito? Recordemos que necesitamos seleccionar la cantidad menor. ¿Quién sería la cantidad menor en este caso? 3.40 mol. Recordemos que este lo vamos a utilizar como divisor de cada una de las otras cantidades. Por lo tanto, carbono me quedaría igual 3.41 entre 3.40. ¿Qué elimino? Mol con mol. Y esto me va a dar igual a 1. Hidrógeno nos quedaría 4.58 mol entre 3.40. Elimino mol con mol y esto me va a dar 1.3. Y finalmente el oxígeno me quedaría 3.40 entre 3.40. Elimino moles y el resultado me va a dar igual a 1. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí hay un pequeño problema. Recordemos que los subíndices deben de ser números enteros. Y aquí nos da un decimal, ¿verdad? Porque al dividir usted en su calculadora 4.58 entre 3.40, el resultado que le da es 1.33. Dejamos aquí únicamente 1.3. ¿Qué voy a hacer entonces cuando esto ocurra? Los decimales que me pueden dar son 0.3 o 0.5. Si el decimal que me da es 0.3, yo voy a multiplicar cada una de mis cantidades por 3. Si fuese 0.5, lo voy a multiplicar por 2. Al multiplicar 1.3 por 3, obtenemos como resultado 3.9. Redondeado es 4. Pero señalé que no lo voy a hacer únicamente con el decimal, sino que con todas las cantidades que obtuve. Así que por lo tanto 1 por 3 igual a 3. 1 por 3 igual a 3. Estos números que acabamos de obtener, recordemos que son los que me van a servir para mi fórmula empírica. Por lo tanto, ¿cuáles fueron los valores que obtuve? Para carbono, 3. Para hidrógeno, 4. Y para oxígeno, 3, que son los que voy a escribir en forma de subíndice. Entonces, carbono, que es subíndice, 3. Hidrógeno, que es subíndice, 4. Y oxígeno, subíndice, 3. Recapitulando, recordemos que los pasos a seguir siempre van a ser 3. El primer paso sería convertir el porcentaje a gramos. Para ello recordemos que la sumatoria nos debe de dar a 100 para saber que nos estamos refiriendo a un porcentaje masa. Paso número 2, convertir de gramos a mol. Para hacer esta conversión recordemos que vamos a utilizar el factor 1 mol igual a la masa molar expresada en gramos, que la masa la obtenemos de la tabla periódica, ¿verdad? Y si nos fijamos, el mol siempre va a ir arriba y la masa va a ir en la parte de
abajo para poder eliminar los gramos. Una vez que hemos convertido todas las cantidades a mol, ¿qué vamos a hacer? En el paso número 3 vamos a seleccionar la menor cantidad y esta nos va a servir de divisor para cada una de las cantidades encontradas. Luego el resultado que obtenemos de dividir cada uno de nuestros elementos lo vamos a escribir en forma de subíndice. Si, como en este caso, nos diera un decimal, porque recordemos que los subíndices tienen que ser números enteros, recuerden que señalé que los decimales que podían aparecer eran 0.3 o 0.5. Si es 0.3, vamos a multiplicar por 3. Y si fuese 0.5, vamos a multiplicar por 2. Muchas gracias por su atención y recordemos cualquier duda o consulta en la bandeja de comentarios.